Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con unos conceptos bastante potentes del análisis funcional. Vamos a usar apuntes y vídeos de universidad para hablar del teorema de Bayre, el de la aplicación abierta y el del gráfico cerrado. Y también veremos una demostración clásica sobre los números reales. Sí. La idea es destilar un poco lo esencial de estos teoremas. Exacto. Y entender eso de por qué se dice que R, los reales, es un conjunto no numerable. Venga, vamos a ello. A ver por dónde empezamos. Bayre, quizá. Sí, empecemos por Bayre. Es un resultado de topología fundamental. Para pillarlo hay que entender un par de conceptos. Nunca denso, primera categoría y segunda categoría. Vale. Un conjunto es nunca denso si, digamos, por mucho que lo cierres, sigue sin tener relleno, sin contener ninguna bola abierta. El interior de su cierre es vacío. O sea, muy disperso. Exacto. Y uno es de primera categoría si es una unión numerable de esos conjuntos nunca densos. Como si juntaras muchas cosas dispersas. Vale, Si no es de primera categoría, pues es de segunda categoría. entendido. ¿Y qué dice Bayre entonces? Pues el teorema de Bayre afirma algo muy potente. Todo espacio métrico completo es de segunda categoría. Completo. Como los números reales R con la distancia usual, ¿no? El valor absoluto. Justo. R con esa métrica es completo. No tiene agujeros. Las sucesiones que parecen converger, convergen de verdad. Y por ser completo, Bayre nos dice que R es de segunda categoría. Vale. ¿Y cómo conectamos esto con si R es numerable o no? Que era la pregunta inicial. Pues mira, piensa en cada número real X como un conjunto solito. Ajá. Ese conjunto X es nunca denso. Si R fuera numerable, lo podríamos escribir como una lista infinita. X1, X2, X3. Sería la unión de todos esos D. Exacto. Una unión numerable de conjuntos nunca densos. Y eso por definición haría que R fuera de primera categoría. Ah, pero acabamos de decir que, por Bayer, R es de segunda categoría. Ahí está. Es una contradicción. No puede ser de primera y de segunda categoría a la vez. Ya veo. Como sabemos que es de segunda por ser completo y aplicar Bayer, la única salida es que la suposición inicial, que R era numerable, tiene que ser falsa. O sea que R no es numerable. Es una forma elegante de demostrarlo usando la estructura topológica. Sí, bastante. Pero esto usa el teorema de Bayer, que es de 1899. Las fuentes que manejamos mencionan una prueba anterior, ¿no? La de Cantor. Sí, claro, el argumento diagonal de Cantor. Es un clásico. Una genialidad, la verdad. Es una prueba por reducción al absurdo. Normalmente se explica para el intervalo 0,1, que sabemos que tiene tantos puntos como R. Vale. Supones que si puedes listar todos los números reales en 0,1. Escribe sus desarrollos decimales, uno debajo de otro, x1, x2, x3. Una lista infinita, supuestamente completa. Eso. Y ahora Cantor construye un número nuevo, llamémoslo i. ¿Cómo? Pues mira la primera cifra decimal de x1 y elige una distinta para la primera cifra de i. Mira la segunda de x2 y elige una distinta para la segunda de i. Y así sucesivamente. La enésima cifra de i es distinta de la enésima cifra de xn. Claro. Ese número i está en 0,1, porque es un número decimal entre 0 y 1. Ajá. Pero no puede estar en la lista original, porque difiere de x1 en la primera cifra, de x2 en la segunda, difiere de cada xn en la enésima cifra. Exactamente. Construyes un elemento del conjunto que por narices no está en la lista que supuestamente los contenía a todos. Contradicción. Con lo cual, la suposición de que podías listarlos era falsa. 0,1 no es numerable. Y como 0,1 está contenido en R y tiene la misma cantidad de puntos, la misma cardinalidad, pues R tampoco es numerable. Dos caminos muy diferentes. Uno topológico con Bayer y otro más constructivo, digamos, con Cantor, para llegar a la misma conclusión. Los reales son incontables. Sí. La inmensidad de los reales, vista desde ángulos distintos. Bien, dejemos R un momento y pasemos a los otros dos grandes teoremas. Aplicación abierta y gráfico cerrado. Estos se centran más en los operadores, ¿no? Las transformaciones entre espacios. Correcto. Son herramientas fundamentales en análisis funcional, pero necesitan un escenario concreto para funcionar bien, los espacios de Banach. Espacios vectoriales normados y completos. Otra vez la completitud. Es que es la clave. El teorema de la aplicación abierta, a veces llamado Banach-Schauder, te dice, si tienes un operador lineal que sea acotado o sea continuo y además sobreyectivo, Sobreyectivo que cubra todo el espacio de llegada. eso es.
entre dos espacios de Banach. Entonces, ese operador es abierto. Abierto, que transforma conjuntos abiertos en conjuntos abiertos. Justo. Y esto tiene una consecuencia muy interesante. Si además de todo eso, el operador es biyectivo, uno a uno y sobreyectivo, Una correspondencia perfecta. pues el teorema te asegura que su inverso también es continuo y por tanto acotado. Anda. O sea que no tienes que probar la continuidad del inverso por separado. Si el directo cumple las condiciones, la del inverso viene de regado. Exacto. Te ahorra mucho trabajo a veces. Probar directamente la continuidad del inverso puede ser complicado. Muy útil, sí. ¿Y el teorema del gráfico cerrado? ¿Suena parecido? Está muy relacionado. Te da, digamos, una condición equivalente a la continuidad para operadores lineales entre espacios de Banach. Dice que un operador T es continuo si y solo si su gráfico es un subconjunto cerrado en el espacio producto. El gráfico. Te refieres al conjunto de todos los pares x, t de x, ¿no? Ese mismo. El conjunto de puntos, entrada-salida del operador. Entonces, puedes verificar si es continuo mirando una propiedad geométrica de ese conjunto de pares, si es cerrado o no. Precisamente. Y a veces, demostrar que ese gráfico es cerrado es más sencillo que pegarse con la definición de continuidad o acotación directamente. Ofrece una vía alternativa, otra herramienta. Eso es. Pero, y esto es importante, las fuentes insisten. La completitud es esencial. Que los espacios sean de Banach. Dan contraejemplos, ¿verdad? Sí. Hay ejemplos de espacios que no son completos, donde tienes un operador lineal acotado biyectivo, pero su inversa no es acotada. Ahí ves que el teorema no aplica si falta la completitud. Queda claro que la completitud es como el ingrediente secreto que hace que toda esta maquinaria funcione. Totalmente. Es la base sobre la que se asientan estos resultados tan elegantes y potentes. Bueno, pues resumiendo un poco. Hemos visto que el teorema de Bayer conecta la estructura topológica de los espacios completos, como R, con propiedades como la no numerabilidad, algo que Cantor ya había probado por su cuenta con el argumento diagonal. Ujú. Y por otro lado, los teoremas de la aplicación abierta y del gráfico cerrado son herramientas cruciales para estudiar operadores lineales entre espacios de Banach, relacionando la continuidad, la acotación y si son abiertos o cerrados. Exacto. Y quizá una última reflexión, algo que también sugieren las fuentes. A ver, Estos teoremas a veces se usan al revés. Si tienes una situación donde, según el teorema, algo debería pasar, por ejemplo, un inverso debería ser continuo, y resulta que no pasa, ajá, eso puede ser una señal, una prueba indirecta de que uno de los espacios con los que estás trabajando en realidad no es completo, no es de Banach. interesante. Usar el fallo del teorema para descubrir algo sobre el espacio. Claro, podríamos darle una vuelta. ¿Qué nos enseña cuando estos teoremas fallan? ¿Cómo revela esa ruptura de las reglas esperadas? Quizás limitaciones o propiedades más sutiles de las estructuras matemáticas que estamos investigando. Una buena pregunta para dejarla en el aire.